Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Bueno, pues sin resolí, voy a decir que estamos en el programa 58 y hoy es la Virgen de la Paz. Debería ser. Debería ser, hoy deberíamos estar de verbena en la Virgen de la Paz. Y bueno, yo no iba mucho a la Virgen de la Paz, o sea, celebraba la Virgen de la Paz, pero hoy en día lo voy a celebrar aquí en mi casa, lo estoy celebrando al aire libre, en el patio que tengo, así que yo estoy de Virgen de la Paz. ¿Y vosotros? Pues yo, mira, voy a aprovechar que mañana nos van a dejar ya de salir, acercarme, porque no voy a salir de la provincia, me voy a acercar a darte un beso en la calva. Así que estoy aquí haciendo la maleta para salir para allá. Dale otro de mi parte que yo todavía no puedo ir. En Madrid estáis un poco más achuchados, sí, es verdad. Sí, aquí todavía nos queda un poquito más hasta que nos suelten. Bueno, pues programa 58, que hoy es especial, como ya dijimos la semana pasada. Hoy tenemos a una gran divulgadora, escritora. Bueno, ahora nos la presentará Juan ya una vez que estemos en materia. Pero lo primero, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo se llama el programa de hoy, Joaquín? Pues hoy el programa se titula Tratamos en un instante de Sumer lo más interesante. Entonces es que vamos a hablar de los sumerios, ¿verdad, Juan? Eso parece. Hoy parece ser que vamos a hablar de los sumerios. Vamos a preguntarle muchas cosas a la doctora Ana María Vázquez Ois y nada, a ver las dudas que tengamos que nos las resuelva. Pues, oye, no nos retenemos más. Como claro va a ser ella la protagonista, nos haces ahora una presentación y vamos a llamar hoy la perla negra de hoy no va a ser los sumerios, va a ser doña Ana María Vázquez Ois. Vamos a ir. Hace algo más de un año comenzamos nuestro humilde programa, de No me cuentes historias, y lo titulábamos así, Así empezó todo. En nuestra sección de La Perla Negra narrábamos cómo en 1847 un joven británico, Austin Henry Layard, realizaba unas excavaciones cerca de la ciudad de Mosul, al norte de Irak, buscando asentamientos asirios. Y bueno, se encontró de bruces con la primera biblioteca de la historia, la biblioteca de Asurbanipal, en donde se encontraron unas 25.000 tablillas escritas que hablaban de unos sumerios. Hoy, para saber casi todo de estos sumerios, tenemos con nosotros a una mujer encantadora y mágica, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Historia Antigua con la calificación de sobresaliente cum laude, con la tesis La religión romana en Hispania, fuentes epigráficas, arqueológicas y numismáticas. También ha sido tutora de Historia Antigua en el Centro Asociado de la UNED en Madrid, profesora titular de la Historia Antigua en el Departamento de Historia Antigua de la UNED.
y miembro de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, de la Asociación Española de Estudios Clásicos, de la Asociación Internacional de Estudios Romanos, Member of International Council of Indo-European Antarctic Studies, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estaríamos aquí un buen rato si hablábamos de las obras académicas. Solo deciros que su último libro se titula ¿Y los sueños, sueños son? ¿O no? Historias de los sueños y sueños en las historias, de la editorial Orerón. Doctora Ana María Vázquez Ois, encantado de que nos ilumine con su luz a estos humildes servidores de la historia. Pues haré lo que pueda, porque luz poca, conocimiento poco y los sumerios más sombras que luces, así que espero que a nuestros oyentes pues se den cuenta de las dificultades que tenemos para precisamente conocer a este pueblo que es conocido, pero gran desconocido del mundo antiguo. Bueno, pues aparte de mí, soy Juan Carlos Pacheco, también tenemos a nuestros dos colaboradores, nuestros dos compañeros. Uno es Rafael García y el otro es Joaquín Belinchón. Muy buenas noches, doctora. Es un verdadero placer tenerla hoy con nosotros. Buenas noches, doctora. Encantado de tenerla entre nosotros. Así que, personalmente, yo todavía no he leído el último libro de la doctora. Pero vamos, lo tengo en cola. Lo que sí es que cuando lo leamos, sí la podemos emplazar a que nos presente este libro aquí en la emisora, donde nosotros la proponemos un viaje mágico por Santa Cruz de la Zarza. Doctora. Cuando podamos salir de casa, ¿no? Sí, claro. Eso. Saldremos como los toros. En cuanto nos levanten la barrera salimos. Exactamente. Bueno, pues hoy de lo que vamos a hablar es, como ha dicho la doctora, vamos a hablar de los sumerios. Doctora, ¿de dónde proviene el nombre de Sumeria? ¿Dónde proviene el nombre de los sumerios? Pues la verdad es que es un nombre que dan a un pueblo, unos vecinos del norte que luego se ubicaron en su papel, que son los acadios. Sumer es la región entre el Tigris y el Éufrates, que son los dos grandes ríos del Próximo Oriente, junto con el Nilo de Egipto. Y ocupan pues todo lo que es la plana de Irak y llega hasta el Golfo Pérsico. Es decir, que es el nombre que les dan los acadios, pero ellos a sí mismos pues se llamaban los cabezas negras, ¿no? Es decir, un nombre que no se sabe tampoco por qué, y además ellos formaban parte de lo que se llamaba Ki-en-Gir, que posiblemente signifique país de lengua sumeria. Sí, porque entre ellos, como ha dicho bien la doctora, se llamaban los cabezas negras, los Sak-Yiya. Pero, bueno, si se llamaban cabezas negras, da que pensar que eran negros, ¿cómo eran físicamente? ¿Cómo vestían? No, tenían el pelo negro, pero no eran negros, eran de raza pues más o menos oriental, pero vamos, yo los iraquíes que conozco en estos momentos no es ninguno, digamos, negro en el sentido de color negro, simplemente tienen el pelo negro, oscuro. Ajá. Entonces deben hacer alusión a esto. Pues ¿cómo eran? Pues como nosotros mismos, pero en antiguo, o sea, normalitos y corrientes. Personas que tenían pues sentimientos, vivían más o menos en poblados antiguos como pueden ser
los pueblos actualmente que hay por Castilla-La Mancha o por Extremadura o por cualquier pueblo de Francia, donde queramos. Es decir, tenían un sistema de vida a base de poblaciones, se sentaban al lado sobre todo de los ríos, se dedicaban sobre todo lo que es al comercio. ¿Podemos decir que estamos ante la cuna de la civilización occidental? Pues podemos decir, porque es la primera civilización que conocemos cuya lengua se ha traducido. Es una lengua aglutinante, no tiene nada que ver con la posterior semítica ni la indoeuropea. La indoeuropea nuestra, que es la que hablamos ahora mismo, deriva de una serie de raíces. Ellos lo que tenían eran radicales que hablaban como a golpes. Ka en Gir es lo que he dicho que se llamaba su liga, y la lengua semítica, de la cual forma parte actualmente pues todas las lenguas habladas en el Próximo Oriente, lo que llamamos árabe nosotros, ¿no? Uh-huh. Para que se enteren nuestros oyentes, se forman por raíces triconsonánticas. La sumeria es la más antigua. Yo tengo una pequeña duda. A ver, ¿cuándo nace el pueblo sumerio? No nace, se encuentra en un momento determinado, en un sitio determinado, y no se sabe ni a dónde viene, ni por dónde viene, ni cuándo se forma. Es decir, lo que se conoce es, en un área geográfica del actual Irak, hay unas poblaciones primitivas que serían lo que son las culturas presumerias en Mesopotamia, uh-huh, que son las de Har, Mohassuna, Samarra y Tel Halab y el Obeid. Y en un momento determinado, hacia el 2300, 400, más o menos antes de Cristo, se conocen en las excavaciones unas tablillas de barro, ¿sí?, escritas de una forma determinada, ¿sí?, y ideográficas, por ejemplo, estrella, mano, vaca, casa. Es decir, son los ideogramas como podemos dibujarlos ahora mismo, y en un momento determinado esos ideogramas evolucionan y da lugar a un sistema de escritura que llamamos cuneiforme, porque está hecho a base de pequeñas cuñitas grabadas e incisas en tablillas de barro crudo, que luego se guardaban y a veces pues se cocían. Sobre todo se cocían por la destrucción, lo que les ha hecho pues casi indestructibles, aunque la verdad es que están muchísimas machacadas. Estudiar la historia de los sumerios es como hacer un puzzle del que faltan muchísimas piezas. Entonces, podemos decir que estaban allí y que no conocemos su procedencia exacta. Bueno, hay teorías que son o de allí, son evolución in situ de las poblaciones prehistóricas anteriores. Dese cuenta que hablamos de prehistoria cuando no se conoce sus escritos o no se han traducido. Y en cambio de este pueblo ya se dice que es el primero histórico porque sus primeros escritos ya están traducidos. Es decir, la diferencia entre prehistoria e historia es simplemente que su escritura esté traducida. Uh-huh. ¿Me explico? Es decir, en España las escrituras antiguas hispanas o ibéricas no están traducidas y por tanto España entra en la historia con los primeros escritores griegos y romanos. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, que nosotros somos modernísimos en relación con estos sumerios. Uh-huh. Tienen dos orígenes. Uno es las teorías, uno que son, repito,
de origen autóctono, evolución de las poblaciones primitivas, y otro que son lo que se denomina origen alóctono, que es la segunda teoría de que proceden de fuera de Mesopotamia y que simplemente incidieron sobre poblaciones anteriores con una serie de nuevos inventos, que es lo que hace que sean pues una civilización como muy original. Según parece, podían ser nómadas. ¿Eran nómadas? ¿Eran guerreros? ¿Eran campesinos? Vamos a ver, el hecho de ser nómadas o no nómadas, obviamente no. Cuando los conocemos están asentados en ciudades, en lo que se llaman las primeras ciudades-estado. ¿Me explico? Sí. Tienen una organización ciudadana con un gobierno, una serie de asentamientos, y obviamente eran guerreros porque se pegaban con la ciudad al lado. Pero vamos, igual de guerreros que podemos ser los estados castellanos en la Edad Media, Castilla contra León, o en fin, simplemente luchaban por el territorio y obviamente sí eran guerreros, claro. ¿Hay algo de los sumerios en la Biblia? Por ejemplo, algún personaje histórico, algún hecho, alguna leyenda. ¿Los hebreos exiliados en Babilonia absorbieron las leyendas sumerias? Vamos a ver. Los sumerios empiezan a escribir, ya le digo, hacia el 3200, 3400 antes de Cristo, y los judíos, que son hebreos, empiezan a existir más o menos hacia 1200, 1300 y no escriben hasta el 500 antes de Cristo. Abraham de Ur era sumerio. ¿Me explico? Sí. Y forma parte de una serie de pueblos que eran nómadas, y en ese nomadismo desde Ur, que está en el sur de Mesopotamia, hacia el norte, bajando luego, buscando la costa y un asentamiento, llevan sus leyendas, sus orígenes, y tienen orígenes comunes de muchísimas leyendas. Por ejemplo, un personaje conocido, Noé. Noé existe ya entre los sumerios y entre los acadios. En realidad hay tres Noés. Está el Noé bíblico, el Noé sumerio y el león acadio, Unapisti y... ¿cómo se llamaba el otro? No me acuerdo ahora mismo. Y Ziusudra. Unapisti será el sumerio, Ziusudra el acadio, y Noé el Noé bíblico que conocemos. Luego tienen leyendas exactamente iguales, tienen el paraíso, tienen el infierno, tienen los dioses del cielo, del infierno, porque en realidad los judíos no son monoteístas hasta pasada la época de los profetas, hasta el siglo VI, por ahí, con un Yahvé que se pasa todo el Antiguo Testamento diciéndole que no le hacen caso. Yo le quería preguntar, doctora, por el mito de la creación. ¿El mito de la creación es sumerio? El mito de la creación, ¿de qué creación? ¿Del hombre? Sí, Adán y Eva, sí. No, Adán y Eva obviamente son hebreos, pero ellos tienen la propia creación del hombre por los dioses. Es decir, tenían sus dioses del cielo, los dioses de la tierra, tenían una famosa triada pero además exactamente igual que tienen, por ejemplo, luego los griegos o los romanos, tienen el dios del cielo, la diosa de la tierra, el dios de las aguas, pero lo que es un Adán y Eva no lo tienen, simplemente tienen los dioses de la creación y la creación del hombre por el barro, exactamente igual que Dios crea al personaje bíblico Adán de la tierra. ¿Y Eva de la costilla de Adán? ¿O es una leyenda falsa? No, eso es una mala traducción del mito sumerio de la creación, porque se habla de lo que es la dama de la costilla, que es la tierra.
Entonces, cuando se tradujo Ki, se tradujo por Costilla, y eso dio lugar a la famosa costilla de Adán, que es absurda, claro. Estamos hoy en nuestro programa número 58, No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 FM, y estamos charlando con la doctora doña Ana María Vázquez Ois. Estamos hablando sobre Sumer y los sumerios. ¿Los sumerios conocían la existencia de los egipcios y viceversa? Porque eran contemporáneos, ¿no? Bueno, eran contemporáneos, pero estaban muy alejados, no tenían ni teléfono ni internet. Y desde luego, lo que sí se conoce, tenían muchísimo comercio y posiblemente unos y otros se conociesen. Es decir, puede haber, lo que no conozco yo son materiales egipcios en Sumer y Akkad, no los conozco, pero sí puede haber comerciantes que conociesen ambas civilizaciones. Ajá. Aunque no es muy normal que hubiera intercambios, pero sí se conocen en las primeras dinastías egipcias, porque claro, dése cuenta que geográficamente no estaban muy lejos. Hemos hablado anteriormente de los escritos, de la escritura de los sumerios, una escritura cuneiforme. Con este tipo de escritura encontramos una leyenda, la leyenda de Gilgamesh. ¿Pero quién era Gilgamesh? Pues de las primitivas ciudades que le he hablado, que eran ciudades-estado, que estaban regidas por una serie de personajes que tampoco se sabe lo que significan. Los personajes son él en el sí y el lugar, que puede ser pues un jefe guerrero o un rey sacerdote. En fin, no hay traducciones seguras ni veraces, ni hay unanimidad entre los diferentes estudiosos, ¿no? Pues uno de estos primitivos reyes de las primeras civilizaciones, de las primeras ciudades-estado, que eran Uruk, Lagash, Ulma y bastantes más que estaban hasta el Golfo Pérsico, pues en una ciudad había un rey que era Gilgamesh. Este rey se creía que era mitológico, hasta que se descubrió una tablilla escrita en una ciudad que es Uruk, de donde era rey el primitivo rey legendario Gilgamesh, y en esa tablilla se lee: esta muralla la construyó Gilgamesh, con lo cual al leerse esa tablilla pasó directamente Gilgamesh de ser legendario a ser un rey que existió. En una de las primeras dinastías que se conocen en estas ciudades, que eran la primera dinastía de Ki, la primera de Uruk, y luego están 4 reyes míticos, que son Mir-Angar, Enmetkar, Lugalbanda, y luego ya viene Gilgamesh, que sería ese cuarto rey de la primera dinastía de la ciudad sumeria de Uruk. Y luego ya viene la segunda dinastía, la tercera dinastía, etcétera, etcétera. Y vamos conociendo la diferente hegemonía de esas ciudades-estado según van apareciendo sus fuentes arqueológicas. Hay un periodo que se llama el Dinástico Arcaico I, cuya primera dinastía es la que he dicho, que es la primera dinastía de Kish, hacia el 2700 a.C. Luego ya viene el Dinástico Arcaico I con Mebarajesi de Kish, Mesilín también de Kish, y también cronológicamente están Uruk, Ur y Lagash, que son las 4 primeras ciudades, fueron Kish, Uruk, Ur y Lagash,
donde hubo estas dinastías arcaicas que se conocen, sumerias de lengua aglutinante. Porque luego, a estas primeras dinastías sumerias, hay un momento de hegemonía de lo que se llaman las dinastías. La primera dinastía, que es Acadia, que ya es semita, de lengua semita, como se escribe ahora, pues las lenguas que tenemos actualmente conocidas, pues la lengua árabe, ¿no? Sumerios son bastante más antiguos. Vamos a ver, estamos hablando de una lista real, una lista de reyes. ¿Esta lista real, quién la confeccionó? ¿Se conoce su autor? Pues teóricamente existen listas reales en bastantes ciudades, y hay de Babilonia, hay de Uruk, hay de Kish, pero la que se conoce, que es por ejemplo la lista real que se conserva en el Ashmolean Museum, que se descubrió en Lhasa, y se llama el Prisma Well Blundell, se llama WELD-BLUNDEL, del que hay 12 ejemplares. Se conoce uno que se conserva de 2170 más o menos, que escribió un tal Nur Ninsubur. No quiere decirse que él la escribiese, sino que él es el escriba que la escribe en este prisma que se ha conservado. Y se descubrió, me parece, en 1923, y se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford, y tiene 4 caras, escrita cada cara en 2 columnas, es decir, son 8 columnas, con la lista de los reyes de Sumer, y empiezan con los anteriores al diluvio. Con los anteriores al diluvio. Sí, son reyes míticos, además es muy curioso, de los que se dice que vivieron pues 28.000 años, otros 26.000 años, y en fin, todas estas cosas que claro, no se entiende, pero claro, hay que tener en cuenta que en la Biblia también se dice que los patriarcas bíblicos vivieron pues muchísimo, Matusalén mismo, ¿no? En los textos sumerios hablan de alguna civilización superior. Hablamos de la Atlántida. No, para nada. La Atlántida es un invento egipcio que luego se inventó Platón, que le habían contado a sus abuelos. Estamos hablando ya de 2000 y pico años antes de Cristo, cuando los sumerios son del 2700, o sea, como no tiene nada que ver, igual que los romanos con nosotros actualmente, nada. Y en estos mismos textos, ¿los sumerios hablan en algún momento de sus orígenes? ¿De dónde vienen? Hablan, en esos textos no, en lo que es la lista de reyes, hablan de que los primeros reyes míticos bajaron del cielo, y ya está. La monarquía divina, pero no, sus orígenes no, porque no lo conocían ni ellos. Dese cuenta que ellos se hablaba de que podían venir de fuera, es decir, se llaman sumerios porque están en Sumer, llamando Sumer a la región que le he dicho, que es la cuenca inferior del Tigris y el Éufrates. Se les da, pues como a los de Toledo se les llama toledanos, o a los madrileños de Madrid, ¿no? Sí. Es una denominación basada en su ubicación. Pero ellos mismos no se sabe si eran de allí, como repito, y son evolución in situ de civilizaciones posteriores, prehistóricas, con aportaciones foráneas de gente que pudiera haber venido a través de lo que es Irán, el mar Caspio, y desde la India, ¿no? De Mohenjo-Daro y Harappa. Pero no hay ninguna certeza en lo que se dice, son simplemente, primero son teorías, y segundo, dése cuenta que del mundo antiguo la documentación es muy fragmentaria,
en primer lugar, y en segundo lugar se ha leído pues como en el siglo XIX, o sea que es que la conocemos de anteayer. Sí. Se descifró lo que es la inscripción, que es la piedra de Roseta de la escritura cuneiforme, es la inscripción de Beistún. Encima está escrita en época de Darío I, en el siglo VI al V antes de Cristo, y está escrito en cuneiforme persa, en elamita y en babilonio. O sea que es nada, o sea, lo que se sabe es poquísimo y, repito, muy fragmentario. Aquí hay muchísima documentación, pero las tablillas están rotas, están leídas pues de hace 100 y pico años, nada. Doctora, explíquenos qué es una ciudad-estado. Pues como su nombre indica, una ciudad que es un estado, o un estado que tiene solamente una ciudad. Tiene sus magistrados, sus cargos públicos y tienen su ejército y sus tierras de labor, y se dedicaban al comercio. Y además somos los primeros oficios que conocemos de la antigüedad, pues la tienen ellos. Conocemos a cerveceros, conocemos a los que llevaban los carros, conocemos a los navegantes, en fin, no eran una civilización que estaban con taparrabo como lo que se conocen en los indios, ¿no? Sino que los primeros códigos de la humanidad que se conocen ya son de 2000 y pico antes de Cristo. O sea que tenían sus leyes exactamente como las tenemos ahora, aunque se conozca el primer código, el de Hammurabi, pero ya tenemos de 700 años anteriores a Hammurabi, hacia 2400, se conocían ya códigos, el Ur-Nammu, de Sulgi, en fin, de muchísimas, con unas leyes que tienen su palacio, que construyen canales, que tienen sus obligaciones, en fin, que eran una civilización, una gran civilización con muchísimo conocimiento y una gran organización jurídica sobre todo. ¿Y la mujer qué papel jugaba en esta sociedad? Pues se conocen grandes reinas de las primeras dinastías de Ur. Se dice que la primera reina que se conoce se encontró la tumba, la reina Shubat, en el arpa de Ur, y se dice que precisamente podía ser ella la reina y no el marido, porque el marido casi es desconocido. Se llama Puabi o Shubat, ¿no? Que se lee el nombre en sumerio, en acadio. Y es una reina con unas joyas impresionantes, con joyas de lapislázuli, collares de oro, en fin, una riqueza muy grande, porque claro, son unas ciudades que están en mitad de la llanura mesopotámica, con comercio por el Golfo Pérsico, con comercio con Arabia, con comercio con la India, y están en lo que es la encrucijada de todas las rutas de comunicación del Próximo Oriente, con lo cual tenían marfil, tenían lapislázuli, tenían oro. La plata era menos abundante que el oro y por tanto era muchísimo más cara. Y sobre todo es muy curioso porque es una civilización de barro, no tienen montañas. No tienen, y se conservan los grandes monumentos. Yo he estado encima de uno de ellos, que es en el Zigurat de Borsippa, que están hechos a base de millones de ladrillos de adobe crudos. Efectivamente, lo cual el gran Zigurat de Babilonia tenía 7 pisos y no se conserva más que la base, porque lo desmontaron para ir construyendo con sus ladrillos, para construir todo lo que son las civilizaciones posteriores, claro. Doctora, los zigurats, estos zigurats, ¿para qué servían? Pues no se sabe. Se llaman
Se piensa que eran templos, también que podían ser una imitación de las montañas antiguas, o que no se ven porque las montañas más lejanas, yo he estado en Babilonia y desde luego se pierde la vista en lo que es el infinito y no se ve ni una montaña, pero simplemente por acercarse a los dioses, posiblemente. O sea, se piensa que eran edificios sagrados. Bueno, eran edificios sagrados. ¿Y los Anunnakis? ¿Quién eran los Anunnakis? Los Anunnakis son, teóricamente, extraterrestres. Porque ya sé que me lo va a preguntar, es la tontería No. que se dice de que son los hijos de Dios del cielo. Es como si me dices, son extraterrestres los ángeles. Perdone, doctora, yo tenía entendido, sí, aparte de que eran extraterrestres y según la teoría... No son extraterrestres. No. Se dice, es Sí. decir, como eso, además Miguel Blanco ha intentado siempre que hable de los extraterrestres y le dije, hasta que no me jubile, no. Pero es que el problema es esta tontería, porque es una tontería. Los Anunnaki son los hijos de Ad y los hijos de los dioses del cielo y de la tierra, y eran simplemente dioses menores. Es como los ángeles actuales, ¿no? Ajá. Entonces, normalmente se lo digo, que dicen que son extraterrestres, porque una alumna mía, que encima era ingeniero de telecomunicación, me lo preguntó totalmente en serio. ¿Existen los Anunnaki? Y le dije, pues hombre, teniendo en cuenta que pueden existir como Superman, si Superman existió y me lo encuentro en una excavación, pues puedo decir que Superman era un Anunnaki o que volaba en el Nueva York de 1950, ¿no? Y entonces dijo un alumno, sí, llevaba calzoncillos colorados. ¿Me explico? O sea, que yo no conozco ningún extraterrestre por ahora. Y los Anunnaki son directamente los dioses menores que bajaron del cielo. Ajá. Yo tenía entendido que era la asamblea de los dioses. ¿Pero qué más da? La asamblea de los... No, la asamblea de los dioses no. Los dioses serán los Anunnakis que se reúnen en asamblea y Ajá. los dioses menores. Vale, o sea, pero no es la asamblea. Vamos a ver, ahora en España no es lo mismo el Congreso de los Diputados que los diputados. Que los diputados. Uh-huh. El Congreso es el edificio donde se reúnen y los diputados, los señores de 2 piernas y 2 pies y 2 manos. Y cabeza, claro, alguna cabeza. Y es la asamblea de los dioses, ¿no? Ahí los dioses se reunían y además los crearon para que trabajasen para los dioses supremos, claro, y luego se rebelaron. Sí, es un follón lo que es la mitología sumeria, claro. Los sumerios, la vida normal de los sumerios, trabajando o guerreando, pero... Vamos a ver. Pero eran ¿Cómo se vive en estos momentos en tu pueblo? Pues trabajando... No, pero... Pues igual, pero los sumerios lo mismo. pero Vamos a ver, en tu pueblo hay policía, guardia civil, gente que cosecha, gente que cose, gente que hace cerveza, gente que hace vino. Pues los sumerios igual, es que no eran exactamente igual que nosotros, pero más antiguos. Y a lo mejor más listos, que muchísimo más que nosotros, porque cuidaban la naturaleza, tenían grandes jardines, tenían palmeras, tenían dátiles, tenían cerveza, igual que ahora, tenían una policía, tenían leyes, tenían escuelas, los niños iban al colegio, tenían matrimonios, tenían leyes, igual. ¿Y al colegio entonces iban niñas y niños o solamente niños? ¿Y por qué iban a ir solamente los niños? Si tenían reinas, te estoy diciendo, y tenían cerveceras, o sea, estaban... Lo de la poca importancia de la mujer en el mundo antiguo se debe a las civilizaciones modernas. Tenían reinas, tenían guerreras y tenían matrimonios monógamos.
Seguimos aquí escuchando atentísimos a doña Ana María y hacemos una pausa, bebemos un poquito de agua y así aprovechamos para decir nuestro teléfono y nuestras redes sociales. El teléfono y WhatsApp de No Me Cuentes Historias de nuestro programa es el 679-984-636. Ahí nos podéis llamar para proponernos, para criticarnos, para lo que queráis, o ponernos un WhatsApp. Y nuestras redes sociales y los sitios por donde nos podéis ver, pues nos los dice Joa. Pues encantado, ya sabéis, nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, donde también sabéis que está el iconito del WhatsApp por si os queréis poner directamente contacto vía WhatsApp con nosotros. Nos podéis seguir también en nuestra cuenta de Twitter, @nomecuentesonda. Nos podéis seguir en Spotify, nos podéis seguir en nuestro canal de YouTube, No Me Cuentes Historias, que es donde puedes escuchar esta misma conversación que estamos teniendo con la doctora, pero con imágenes de Sumer que lo hagan también mucho más ameno. Y por último terminar ya solamente con iVoox, que es el portal de descargas donde puedes encontrar todos nuestros programas para escucharlos, te los descargas tranquilamente y los escuchas donde y cuando quieras. Pues nada, continuamos la charla con doña Ana María. Una duda. ¿Cómo era la sanidad? ¿Había médicos y científicos o eran más bien curanderos, adivinos? Vamos a ver, la medicina, obviamente, pues estaban con nosotros con el coronavirus, que no sabe lo que son. Atribuían las enfermedades a los dioses malignos. Lo que hacían eran ponerles personalidad, es decir, humanizar, entre comillas, a las enfermedades producidas por demonios del desierto. Entonces el dios del desierto malo, la diosa de que se comía a los niños por la noche, la mortalidad, las fiebres puerperales pues las atribuían a los demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eran más que médicos, obviamente conocían las enfermedades de los ojos, conocían los remedios, utilizaban hierbas, pero eran más que médicos, eran médicos magos. Me explico, hacían pues eso, conjuros para espantar a los demonios de la enfermedad. Yo quería preguntarle por las lentes que se encontraron de Asurbanipal. ¿Tenían? Eso ya es mucho más moderno. Vamos a ver, los sumerios son del 2400 a.C., 2300. Luego tenemos la hegemonía, estaban mezclados con los semitas en Mesopotamia, y tenemos los sumero-acadios, que son semitas. Te lo voy a decir como se lo explico a mis alumnos con colores. Si pinto a los de un color amarillo a los sumerios, no es porque fuesen chinos ni amarillos, sino que los pinto con ese color. Sí. Los acadios eran completamente diferentes, con otra lengua y otra raza diferente, aunque eran personas pues como nosotros, blancos. Sí. Y hablaban una lengua que era la lengua semita-acadia. Luego tenemos los sumero-acadios, que es la mezcla de amarillos con los verdes, que serían los acadios, que nos daba la mezcla de sumero-acadios, pero cuando se asientan en Babilonia, conocemos lo que son los babilonios, que son de lengua verde, que es la semita, pero tienen conocimientos, leyendas y toda la civilización sumero, asiria, acadia, babilonia. ¿Me explico? Sí. Es un lío. No me digas que sí porque no te has enterado de nada. Tenemos los asirios, que son los más antiguos, digamos que son los iberos de Iberia. Tenemos los acadios, que serán la mezcla de los musulmanes en un momento determinado. Los actuales, que somos mezclas de judíos, árabes, cristianos, europeos y todo lo que me quieras nombrar, pero todos en Mesopotamia es lo que conocemos como sumero, acadio, asirio, babilónico, porque los asirios son los que hablan una lengua semita pero que viven en Asur, al norte. Los sumerios son los que hablan la lengua arcaica aglutinante, que viven en el sur.
y los más al norte de ellos estaban los acadios, pero la civilización ya es sumero, acadio, asirio, babilónico. ¿Me explico? Sí. Es un follón. Si explicase, se explica. No, a ti te da la risa, pero mis alumnos lloraban. Entonces, para que se enterasen, se los tuve que pintar de colores. Por eso, cuando me hizo el primer manual, Alberto Sanz Torres, le dijo, se lo hago como usted quiera, digo, por de colorines. Por una sencilla razón, yo jamás he entendido quiénes son los serbios y quiénes son los bosnios, hasta que no los pinto. ¿Me explico? Sí. Entonces, tenemos los colores para diferenciar a los diferentes pueblos que habitaron Mesopotamia, que unos hablaban una cosa, otros hablaban otra y al final estaban todos mezclados. Ahora mismo, ¿nosotros tenemos palabras árabes, sí o no? Sí. Almohada. Sí. Almiret. Alfeitar. Aljibe. ¿Me explico? Sí. Y nadie no nos diferenciamos a los árabes porque lleven simplemente chilaba o no chilaba, porque yo puedo llevar chilaba, yo tengo chilabas en casa, ¿me explico? Sí. O sea, que por eso se distingue a estos pueblos de Mesopotamia, que eran todos iguales, o sea, eran todos morenillos y vivían unos con otros, según las diferentes raíces de las lenguas que hablaban, y luego se les da el nombre por las ciudades que habitaron. Babilonia es como, ¿qué te diré yo?, como Toledo. Cuenca sería como, yo qué sé, pues Uruk y tal. Y luego Asiria, pues pon que fuese como Segovia. ¿Me explico? ¿Qué diferencia hay entre un segoviano y uno de Guadalajara? Pues el sitio donde han nacido. Nada más. Y a lo mejor las palabras de los modismos locales que utilizáis los toledanos con los manchegos, con los segovianos o con los conquenses, pero no nos diferenciamos en nada, que dicen en mi pueblo. Además, pues además que en el tono se sabe rápidamente, en el tonillo que le das a la frase, si eres de Tarancón o si eres de Villarrubio o eres de Villatobas. Y... Pues el EA creo que ellos de todos, ¿no? ¿Cómo? EA. Ah. Mira, en Landete decíamos EA. Y ya nos habíamos enterado. ¿Me explico? Sí. Bueno, y somos todos iguales. Todos. Es decir, yo no distingo a un señor de Cuenca Callao de un señor de Toledo Callao y a uno de Segovia. Y en cuanto hablamos el pico, pues claro, es diferente, claro, no solamente el tono, sino que un sumerio hablaba una lengua que no tenía nada que ver con el acadio. ¿Me explico? Sí, claro. Igual que ahora mismo no tiene nada que ver el español con el árabe. Ajá. Porque el árabe es una lengua semítica, que sería el acadio, y en realidad casi todos son, en el mundo antiguo, lenguas semíticas, excepto esta más antigua, que es la acadia, que es una lengua aglutinante, y que luego tenemos los acadios, más todas las lenguas semíticas, que son las que se hablan en Asur, las que se hablan en Babilonia, y luego tenemos los indoeuropeos, que son los iraníes y ya los hititas. Los hititas y los iraníes, que son los primeros indoeuropeos que se conocen, no son árabes. O sea, que hay más gente que en la guerra. Ya. ¿Me explico? Te explica. Pero vamos, tú ahora mismo, cuando está Madrid lleno o está Toledo lleno, toda la gente distingues a la gente cuando abre la boca. Sí, natural. Vamos, o se pueden ir vestidos como, pues, un poco raros los chinos con las primeras mascarillas, digamos, o porque llevan más máquinas de fotos, pero no se distingue de un toledano, que es lo que pasa con estos pueblos antiguos. Que tú los ves y los podías, a la reina Subat es cualquier chica ahora mismo con un perolo que lleva en la cabeza de hojas de oro que ya quisiera yo, claro, y unos pendientes que deben pesar 4 kilos. Porque bueno, viendo cómo iba vestida, los adornos que llevaba la reina, sí conocían el oro, conocían la plata, pero ellos... Sí conocían el oro. No, pues sí. pero El oro,
las piedras preciosas, el lapislázuli, no tenían moneda. Ajá, no tenían moneda. ¿Y cómo cobraban? ¿Y cómo les pagaban a los trabajadores? Vamos a ver, para ti una moneda, ¿qué es? Para mí una moneda es con algo que yo puedo intercambiar para pagar. No, porque tú me puedes cambiar una vaca por 3 ovejas. Y no son monedas. ¿Sí? Ah, te he pillado. En los pueblos hay muchísimo trueque. Había, y ahora ya no tanto. Bueno, a partir de ahora ya no lo sé, pero... Ya veremos, claro. Cambiar caracoles por miel, por ejemplo. Sí. O te cambio un cochinillo por una banasta de patatas. Sí. ¿Me explico? Sí. Es decir, lo de la moneda es muy moderno, porque es ya del primer milenio antes de Cristo, en Sardes, por ahí, en mitad de Anatolia. Lo que pasa es que tenían barras de metal finitas, como las barras estas de paloluz o de regaliz. Sí. Y entonces las iban cortando y lo pesaban. Lo que pasa es que había mucho truco porque tenían las pesas amañadas y engañaban. Y entonces, cuando ya se inventó lo que en estos momentos conocemos moneda, que es un trozo de metal acuñado por ambas caras con un reborde alrededor para garantizar el peso en metal que garantiza la moneda. ¿Me explico? Sí. Pero eso ya es modernísimo. O sea, ¿y ellos cobraban con granos, hacían el trueque o no? Te cambio una vaca por 3 ovejas. Con el trueque, ellos le cobraban así. Vamos a ver, no te estoy diciendo que cobrasen así. Tenían pesos y equivalentes. Por ejemplo, cuando se habla de las primeras monedas, sí. La primera moneda que tiene forma de piel de toro, es el lingote, eso pesaba un montón. Entonces es equivalente a una vaca. Entonces la moneda de una ciudad por trueque podría ser la unidad vaca. ¿Una vaca a cuánto equivale? ¿A 3 ovejas? ¿A 5 cabras? ¿A un carro de trigo? Ya. Y si eso me lo cambias por un trocillo de oro, ahí tienes lo que es las equivalencias, que cada ciudad podía tener las mismas. No existía un patrón igual. ¿Me explico? Es más complicado. Tú es que eres muy moderno. Yo he convivido... No, pero te entiendo, sí. Antiguo, no conocíamos la moneda. Yo no he conocido moneda hasta que he venido a vivir a Madrid. No, pero te entiendo, lo he comprendido. La gente me entiende perfectamente. Sí. Es decir, yo no tenía monedas. El que tenía metal, obviamente, eran los ricos. Sí. Pero claro, ¿cuánto valía un barco? Pues a lo mejor era tanto peso de oro. Ya. ¿Me explico? Sí. Pero todo el mundo tenía oro. Lo tenían los que lo tenían, los comerciantes o los ricos o los reyes, etcétera. Un pobre ni tiene dinero ahora, ni tenía dinero antes, ni no ha tenido dinero nunca. ¿Me explico? Y entonces la gente que no tenía para comer, ¿qué hacía? Pues me voy al campo y cojo caracoles. Y eso lo he visto yo en Cuenca hace 60 años. Y la gente iba vendiendo caracoles y cambiaban caracoles por manzanas o cambiaban por trigo. O tenían su pastelilla de trigo y llevaban al molinero y le dejaban pues un cesto de trigo por 3 de harina que me des o cosas por el estilo. Sí. Claro. Aquí en La Guerra, en Santa Cruz de la Zarza, hubo una cooperativa que ya lo contamos en un programa y a esa cooperativa una vez le pagaron con una vaca. Claro. En la Guerra Civil. No, en la Guerra Civil, y yo lo he visto después de la Guerra Civil. O sea, el trueque yo lo he visto en Cuenca, donde he vivido, en la provincia de Cuenca, Landete. Eso lo he visto yo de pequeña, te estoy hablando de hace 60 años. Y no existía el dinero. ¿Me explico? Te explico. O sea, pagabas en trigo, o pagabas en harina, o pagabas en caracoles, o pagabas miel por no sé qué,
o yo qué sé. Doctora. Eso de la moneda es muy moderno y aparte de que obviamente había muy poca monedación porque también existían ladrones y existían asaltos y claro, no se podían llevar, aunque existían, fíjate, los bancos, los primeros bancos que se conocen son sumerios. ¿Ah, sí? Sí, existían préstamos, o sea, préstamos ya con, ¿cómo se llama? Con interés en el templo de la diosa Bau, en Sumer, en el 2700 a.C. En el 2700 a.C. Exactamente, y tienes un artículo que lo pueden ver los oyentes en la red, que es sobre el templo de Melkar de Gades, escrito por mí, donde hablo precisamente de estos primeros bancos que eran sumerios. Y los templos, si habéis leído el Nuevo Testamento, cuando Jesús va al templo y echa a los cambistas del templo, los cambistas estaban en el templo porque estaba garantizada su seguridad precisamente por el temor del Dios, que nadie robaba en un templo. Y los que tenían, por ejemplo en Roma, tenían el templo, el tesoro de Roma estaba en el templo de Saturno, se llamaba el Aerarium Saturni. ¿Me explico? Sí, sí. O sea que, obviamente tú imagínate que los fenicios no podían venir a comprar en barco, que el viaje duraba 3 años ida y vuelta más o menos, y estaba infectado el Mediterráneo de piratas, no iban a venir con sacos de oro. ¿Con qué venían? O sea que ya venían con la letra de cambio. Pues con la letra de cambio no, pero tenían que venir con una tarjetilla que tuviera un número secreto, digo yo. ¿Con qué podían venir? No, claro. ¿Qué se te ocurre a ti? Ahora mismo no se me ocurre nada, pero... Hombre, ¿no has viajado y has llevado el dinero en la barriga? ¿Escondido? No, yo nunca lo he llevado Yo así. sí, yo muchísimo. Vamos, yo viajaba hace 30 años y el dinero en Roma, como no lo llevases en la faltrijera, te habían desplomado el primer día. No, yo no he viajado nunca así, no... Pues yo sí. Y desde luego, con las tarjetas de crédito, una vez me quedé, siempre llevo 2, porque en Londres me quedé que no me funcionaba una y me tuvo que prestar dinero una alumna para comer. Ajá. Claro, si tienes una cuenta y vienes desde el Líbano, en el Mediterráneo, a hacer negocio, a comprar estaño, ¿cómo lo compras? Con el dinero escondido. Pues no, algo que no te pescasen los piratas, que no valiese nada. Y no me digas que porque no lo sabemos nadie, claro. Ahora, cuando ellos compran aquí, tienen que decir una clave para que los comerciantes españoles les diesen el estaño para llevárselo para allá. Y no se tiene ni idea de lo que podía ser. Pues no. ¿Cómo han comprado alumnos míos? Es que yo tengo la ventaja de haber dado clase a personas muy leídas, muy escritas y muy viajadas y muy comerciadas. Sí. Y me contaba un alumno que él compraba los brillantes en África, Sí. y los pagaba en Amberes, sin dinero. Pero se los traía desde África a Amberes o... No, Él no, él llegaba, hacía el pedido y en Amberes le pagaba. No, él compraba los brillantes en África, Sí. y se los daban en Amberes. Sí, eran... Pero él no los traía. ¿Por qué? Porque se le podían robar. ¿Cómo te has quedado? A ver si te crees tú que los antiguos eran tontos. O sea, tú te vienes, tú ahora mismo, todo el dinero que tienes, Yo pensando... lo sacas del banco y tienes que irte... Mira,
yo he estado en Damasco comprando una alfombra que no la quería, que ya tenía alfombras. Sí. Y yo decía, no money, porque me entendían en lo que les hablase, hasta catalán. Sí. Y me decía, no importa, madame, mi hermano está en la castellana, le paga usted allí. Llévese usted la alfombra. Y yo decía, coño, pues para comprarla aquí la compro la castellana. Y no me llevo el peso. ¿Me explico? Sí, sí. O sea que eso del dinero es un invento tonto para que nos roben por el camino. Pero ellos tenían que tener una palabra secreta, venir de parte de X persona, compraban aquí el estaño, a ver cómo se lo llevaban con todos los piratas que habían por el Mediterráneo también, porque claro, pagando cánones o eran los piratas los que viajaban, ¿no? Sí. Pues eso ya lo inventaron los sumerios y tenían un comercio impresionante. Date cuenta que venían todas las riquezas, venían por el Golfo Pérsico. El oro no es de Irak, porque en Irak, que yo sepa, no conozco minas de oro, venía del Sudán, venía de África. Por eso te digo que como intermediarios tenían que conocer a los egipcios, claro, que es lo que me has preguntado al principio. Uh-huh. Pero conocían cantidad de técnicas, tienen unas joyas maravillosas. Conocían el vídeo, y lo que me preguntabas de las primeras lentes son ya de época del rey Asurbanipal del siglo VI, VII antes de Cristo, que son las lentes precisamente que queda una y está expuesta en el Museo Británico. Muy bien, doctora, quería yo ahora preguntarle, ¿qué nos han dejado los sumerios? ¿Qué legado han dejado a nuestra civilización? Los tejidos, el comercio, el lapislázuli, el trabajo de las piedras, los adobes que todavía se siguen, y hay en Castilla viviendas de adobe, que es muchísimo mejor que el ladrillo, y date cuenta que es el adobe es barro crudo con paja. Sí, sí. Y siguen manteniéndose en pie los cíbulas después de 5.000 años. Cosa que no pasa con las cosas de ladrillo, con las casas. ¿Me explico? Sí. El sistema sexagesimal, el teorema de Pitágoras es de Babilonio, ya de 1700 y pico antes de Cristo. Se conocía la Princeton 322, que también lo pueden escuchar nuestros oyentes. El primer niño que hacía novillos, los primeros maestros, yo qué sé, pues el justo que lloraba a su Dios porque no le hacía caso. Todo eso son personajes universales que están recogidos ya en las fuentes sumerias. Pero entonces, ¿cuándo desaparecieron los sumerios? Pues no desaparecieron, todavía existen. Todavía existen. Todavía existen porque son sumero-acadios, asirio-babilónicos, uh-huh. Y los actuales iraquíes son herederos de aquello, todavía viven de la misma forma, viven al lado del río, son comerciantes, viven del río, viven de la pesca, viven del comercio, y en la cuenca del Tigris y el Éufrates, que va al Golfo Pérsico, todavía siguen viviendo en las embarcaciones de juncos. O sea, es muy curioso. Obviamente no tienen la misma estructura ya ciudadana, porque Irak es un estado moderno, pero tienen la estructura de vida, la tiene muy parecida a aquellas primitivas poblaciones de hace 5.000 años. Date cuenta que tenemos el sistema sexagesimal, el dividir la hora en 60 minutos, aquello ya lo tenían estas poblaciones de las que te estoy hablando. Los horóscopos, el dios de la lluvia, el dios de los tesoros. Perdone, doctora, pero los horóscopos tal como los conocemos ahora, o sea, Piscis... Hombre, date cuenta que eso ya viene todo de Babilonia y de los griegos y los mesopotámicos, pero no los llamaban de la misma manera, pero tienes las tablillas Mulapin, tienes directamente ya todas las constelaciones pintadas. O sea que de primitivos tururú.
O sea, ¿Me entiendes? sí. Y yo qué sé, podían saber, yo qué sé, conocían Marte, Júpiter, todo. Vamos a ver, conocían Marte y Júpiter como las conoces tú si te sales a la ventana. Tú ves brillar una cosa roja, la llamas Marte como la puedes llamar Pitifún. Conocían las estrellas perfectamente. Ellos, pero perfectamente. El calendario que tenían, ¿cómo era el calendario? Eran diferentes de nosotros, pero lo tenían también por estaciones. Los nombres muy raros, no te lo voy a contar. Pero de todas formas, claro, tenían el festival de la cosecha, el festival de la recogida de la cosecha, los meses de invierno que los dioses de la vegetación pues morían, tenían un infierno, tenían el cielo, pues la verdad es que hemos cambiado muy poco. Muchos siglos por detrás de nuestro, pero seguimos siendo igual. Claro, lo que pasa, tenían un infierno, y ya te digo, los dioses, la enfermedad, los demonios, los buenos, los malos, muy parecidos a nosotros. El dios que muere y resucita, date cuenta que ya tienen la primera diosa que baja al infierno, es precisamente la diosa Inanna. Ishtar Inanna, en la bajada a los infiernos, y luego baja Jesucristo, o sea que dices, bueno, ¿esto qué es, no? El primer poema de amor directamente es sumerio, Surgi, el dios que ama a la diosa, en fin, la primera canción de amor, repito, es que es una civilización tan moderna que doblas el mapa por 3.000 años y parece que estamos viviendo como ellos. Hombre, no tenían el teléfono, no tenían pero tenían sistemas de comunicación por luces, por hogueras, como los indios con el humo. Sí, con el humo. Por lo mismo. Pues hay un momento de la guerra de Troya, de la Ilíada, ¿sí? Que la guerra de Esparta se entera por comunicaciones visuales de que ya había caído Troya, lo cuento menos. Y te estoy hablando ya de los griegos que son muy modernos, del siglo VIII, por ahí. O sea que la importancia que ha tenido el pueblo sumerio para la humanidad ha sido grandísima. Grandísima, pero no los hemos conocido hasta el siglo pasado, que es una cosa muy curiosa. Pero son los primeros inventores de montones de cosas. Impresionante. O sea, todo lo que te puedo decir, yo cuanto más los conozco, más me gusta y más me doy cuenta de, claro, date cuenta que toda esta civilización se perdió y se ha conocido hasta hace 100 años, 100 y pico. Con lo cual, y además de forma muy fragmentaria. ¿Me entiendes? O sea, que no conocemos todavía, de verdad. Te puedo decir que la técnica de hacer el granulado en las joyas que luego van a exportar a Occidente los fenicios, ya se conocía precisamente entre los sumero-acadios sirio-babilónicos. Es decir, date cuenta que en estos 1000 años que tienen de civilización, o del 3200 al 500 a.C., con la caída ya de Babilonia en poder de los persas y todas estas cosas, sin que diga las fechas con mucha precisión, porque no voy a contar ahora las fechas, que es un rollo, pero te quiero decir que tienen una civilización que es mucho más potente que la nuestra. La nuestra tiene, no tiene más de 2000 años, y la de ellos sigue durando las horas de 60 minutos 5000, o sea que nos superan muchísimo. Bueno, tendríamos para seguir hablando, pero todo lo que quieras y más. Pero yo te digo que son impresionantes, pero impresionantes todo lo que te quiera decir. Y ya te digo, si os leéis, los oyentes que les interese, buscan el templo de Heracles Melcar de Gades, mis artículos y mis libros están en la web. Y claro, cuando yo descubrí que el primer templo en prestar a crédito y con rédito era el templo de la diosa Bau, de los sumerios, sí. Me quedé con la boca abierta, porque descubrieron hasta los bancos y el crédito. Claro, yo entendía, yo esto lo acabo de saber ahora mismo, de conocer ahora mismo, porque yo entendía que la letra de cambio de siempre he escuchado. No tiene nada que ver con la letra de cambio, no estoy hablando de letra de
de cambio. No, pero bueno, pero... Tú dejabas... Vamos a ver, perdona. Nada. Sí. Tú dejabas tu tesoro en el templo. Sí. Y el templo te lo guardaba. Y tú pagabas porque te lo guardasen. Pero es que ese dinero, los banqueros, que eran los sacerdotes, ya lo prestaban. Y lo prestaban a rédito. No tiene nada que ver con letras de cambio. Eso es moderno, obviamente. Como es la moneda. Pero no conocían el concepto. O sea, tú ahora mismo... Mira, el tesoro de los reyes de Egipto, sí, de los Lágidas, sí, estaba en el templo de Melcar en Tiro. Estaba el tesoro de los reyes de Egipto, no lo tenían ellos en Egipto, estaba en Tiro, lo tenían los fenicios, que son los grandes banqueros del mundo antiguo. Igual que lo tenían en el templo de Heracles Melcar aquí, tenían una red de bancos como puede tenerlos el Banco Santander por todo el mundo. ¿Me entiendes? Te entiendo. Claro, entonces lo que te quiero decir es que nadie venía y compraba y se traía el saco de oro para comprar el estaño, sino que tenían que existir medios de decir, soy el hijo de tal y mi código es el 40, yo qué sé, pues 3 pasitos para adelante, 3 para atrás y 1 de lado. Sí. Y eso significa que tengo tanto dinero para comprar. Entonces, ¿quién ponía el dinero a los vendedores de Occidente? Los del templo de Gades. Con lo cual, el señor que vendía el estaño tenía su dinero, pero el fenicio que se llevaba compraba por el intermedio del banco, que era el templo, que es el que se quedaba con los diezmos y las primicias y el crédito. Y eran los ricos. Pues como ahora el Vaticano. Como ahora el Vaticano. Claro. Ahora mismo, ¿qué tiene el Vaticano? Pues la banca vaticana. Es decir, que tenemos que cambiar el concepto de que todo esto es moderno. Ya existió en la antigüedad. Y que te dice los bancos, te dice, pues eso, la venta a crédito, el castigo, los contratos de matrimonio, los contratos de arrendamiento, en fin, montones de cosas. Y además todo escrito en tablillas. Una cosa, a nosotros nos gusta mucho esta idea, pero vamos a confirmarla. ¿La cerveza la inventaron ellos? Claro. Y además hay una que era una cervecera. Y además bebían la cerveza, la bebían con unas cañas grandísimas, y a lo mejor en barriles. Entonces tenían una cañita, están representados en los cilindros sellos, que es con lo que ellos marcaban. Ahora mismo los sellos nuestros, tú pones un sello y solamente tiene una cara, ¿no? Sí. Pues ellos tenían el sello, que era la firma de la gente, la tenían en un sello que hacían rodar sobre la arcilla y quedaba la tablilla metida en un sobre de arcilla y encima sellado por el propietario. Y así se guardaban los contratos, por ejemplo. ¿Y de ahí viene, de lo de la caña de ahí viene la caña o no? O sea, la caña... Sí. La caña... Vamos a ver, hay caña en cañaverales en todo el mundo mundial. Si ellos tenían pantanos, pues tenían cañas. No. A lo que me refiero, la cerveza. Te viene la caña de cerveza. Te viene de que la cerveza se sirve en vasos que tienen forma de caña. De caña. Por eso, claro. Ajá. A lo mejor digo yo, tampoco soy especialista yo en cañas modernas. Bueno, doctora, vamos a dejarlo aquí porque llevamos 1 hora y cuarto más o menos. Tenemos para muchos más datos. Esto es el primer programa que te puedo contar de los sumerios, porque ya te digo que son fascinantes, pero fascinantes. Sí, a mí la verdad que me fascinan y con usted siempre se sabe mucho más porque ya le comento que yo hice basándome en sus datos, hice el primer programa que hicimos aquí en No Me Cuentes Historias. Y a mí me dejó fascinante porque yo hace poco que los conozco, o sea, no... Sí, habías oído hablar de tal de cual en el instituto, en COI, pero... No, pero además muy mal porque, por ejemplo, hay cosas en internet que son para apedrear a quien los ha escrito. Me explico, porque están mal. Dicen Sumeria y no Sumeria, es Sumer. Sumerio es como Toledo y toledano. Sumer y sumerio no tienen nada que ver. Toledo y toledano, ¿me entiendes? Sí. Sumer es el país y no Sumeria. Lo que pasa es que lo traducen mal, copian mal,
no saben de qué están escribiendo y escriben unas barbaridades que son para apedrearlos, pero en fin. Porque copian lo que no saben, ¿me explico? Sí, eso... O sea, lo que hay que hacer es ir a libros serios y sobre todo yo tengo la página web de la UNED todavía, que no la han quitado. Sí. Tengo mi blog, que también recojo muchas cosas serias de blog de la web, y sobre todo las web en inglés en Wikipedia están muy bien, en español un desastre, muchas cosas, porque no saben lo que no conocen, de qué están hablando, ¿me explico? Doctora Ana María Vázquez Ois, muchas gracias por haber estado en No me cuentes historias, y lo dicho, la emplazamos a otro... Hablar de sueños, si Dios quiere, y sobrevivimos a la pandemia esta. Sí, vamos a sobrevivir. Lo que no sabemos si vamos a sobrevivir es a la crisis que viene después, pero a la pandemia... También, pero volveremos al truque. Sí. Además, yo te digo, el problema son las ciudades, porque en los pueblos siempre se come de todo. Sí, eso sí, ¿verdad? Plantas una patateja y te salen más patatejas, y aquí, como no plantes un adoquín, tú fíjate lo que te sale. A ver dónde encontramos caracoles en Madrid, pues eso. Bueno, pues... Bueno, guapo, pues nada, que un saludo sí. a Santa Cruz de la Zarza, y si Dios quiere ya, a ver si me puedo acercar a conoceros. Y un saludo a todos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, doctora. Pues nada, la esperamos con los brazos abiertos y enhorabuena por el programa, porque tenéis muchísimos oyentes, ¿no? Sí, vamos haciendo cada vez más. Llevamos poquito tiempo, pero vamos haciendo cada vez más, y siempre contando con gente, porque ya cuando yo le digo a mis compañeros que cuando tenemos un personaje tan importante, pues como es la doctora Ana María Vázquez Ois, le digo que es todo junto, es un Ronaldo, un Ronaldinho, un Messi, todo junto. Vale, muchas gracias, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que como he trabajado mucho, he escrito muchos libros, porque soy muy mayor, pues la importancia es esa, no es la importancia, sino que he tenido muchos alumnos que cada curso, pues últimamente tenía 2.500 alumnos, y claro, como yo sigo siempre, soy una mujer pública, todo el mundo me conoce. Estoy hasta en la sopa, pero por eso, vamos, me he encontrado en alumnos hasta en aviones, azafatas, en fin, en trenes, en donde vayas, porque nos conocen a la UNED, claro. Así que muy divertido, aparte de que el dar clase a alumnos mayores es muy bonito, porque hablas con ellos, y lo que te he contado de los brillantes, ¿no? Sí. Pero cuando te pones a hablar de ejército, pues los alumnos que forman parte del ejército, de la legión, o son paracaidistas, pues te cuentan sus batallitas, las tácticas, en fin. Es muy bonito dar clase a personas, y sobre todo plantear problemas y sembrar dudas. Lo que he hecho contigo con lo del crédito, estoy encantada, porque estoy segura que vas a ir a buscar mi artículo sobre el templo de Heracles Melkart, que era un banco, porque a mí me costó en 1988 una discusión en francés en Marruecos, porque me di cuenta que había un templo, que el Isus, que había acuñado moneda, y la moneda se llama Macón Semes, que es la moneda del Templo del Sol. Y dije, no, por si una moneda un templo acuña moneda, entonces que son banqueros. ¿Me explico? Sí. O sea, que para que veas cómo te dan un dedo y te coges toda la mano, y al final acabas con el banco, con los sumerios, y ya te digo. Vamos, y no acabas con los extraterrestres, porque no me dejo. Bueno, doctora, lo dejamos aquí, muchas gracias, y lo dicho, la esperamos por aquí, y conocerla personalmente, y bueno, pues y que usted nos conozca a nosotros. Un placer tenerla con nosotros. Bueno, doctora, de verdad que a mí se me ha hecho cortísimo. Ha sido un placer, y yo, pues como dicen mis compañeros, esperamos tenerla aquí muy pronto y hacer otro programa cuando usted quiera. Muchas gracias. Pues nada, encantada de saludaros, y seguiremos hablando mal de los sumerios, que son muy buenos. Muchas gracias. Un saludo a todos.
Interesantísima. Y además, oye, Juan, hay que llamarla más veces, a esta mujer, porque yo creo que muchas cosas en el tintero. Sí, bueno, y aparte del tintero, podemos hacer programas, porque ella siempre me pregunta, ¿y qué quieres? Tú dime lo que quieres que hable, que yo te hablo, porque sabe, la verdad que sabe mucho. Es de magia, sabe de historia antigua, como la demuestra ahora, sabe de... Vamos. De todo un poquito. Vale, pues el próximo programa lo hacemos de física cuántica y pues sí que nos puede sacar algún tema. Oye, la canción de hoy, la verdad es que de Sumeria es difícil. Tengo la canción más antigua del mundo, es una canción sumeria. Lo que pasa es que no tiene mucho recorrido. Si la pongo nos íbamos a aburrir un poquito, pero sí que está por ahí como la canción más antigua del mundo. Pero he buscado otra cosa que, bueno, que a lo mejor os apetece un poquito más. Es una canción de un cantante que se llama Alberto Azul y que se titula Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Imaginaros un poco de lo que puede ir. Ese es un libro de uno de los conquistadores, Bernal Díez del Castillo. Pues aquí tenemos esta canción, a ver si os gusta. Hey, Cortés, dime a dónde viajas, dime cuándo embarcas, dime si mandaste la estrella fugaz. Hey, Cortés, con tu rostro blanco, con tus barbas largas, dime si el oro no te detendrá. Y vienen hacia aquí, y vienen hacia aquí, dioses de hierro y montañas flotando en el mar. Hey, Cortés, dime por qué mandas, dime a quién batallas, dime si cabalgas a Tenochtitlán. Hey, Cortés, vimos tu mirada, supimos tu llegada, luchando contra enemigos que no vencerás. Y vienen hacia aquí, y vienen hacia aquí, hombres venado que rajan el vientre al pasar. Bueno, como veíais, no os mentía, es una canción que habla sobre las conquistas en América y, bueno, está graciosilla. Está chula. Vamos a ir despidiendo, si os parece. Oye, para la semana que viene, programa ya 59. Estamos 59 programas ya. El día para el día 17, ¿no? Exactamente, el domingo que viene. Para el programa 17. Bueno, pues yo voy a hablar de una impostora, se puede decir. Es verdad, es mentira, existió o no existió, de la papisa Juana. Ajá. Vuelves a las mujeres, como hace 15 días. Vuelvo a las mujeres. La verdad que llevo un porrón de mujeres, ¿eh? Sí, sí. ¿Y don Joaquín? Pues yo también voy de chicas, con un personaje que siempre me ha llamado mucho la atención y de una época que a mí me gusta mucho y que nos coge relativamente cerca. Es la duquesa de Ebony.
¿sabes? Entonces, la princesa de Éboli, perdón, no la duquesa, la princesa de Éboli, que tenía su palacio aquí en Pastrana. Entonces, yo creo que es un personajillo que va a dar bastante juego. Muy bien, pues yo pretendo haceros de reír un poquito, y si queréis luego comentamos incluso alguna de nuestras anécdotas personales en el programa, porque me he encontrado un libro que tenía desde hace mucho tiempo que se llama Nueva Antología del Disparate. Es una recopilación de disparates y de errores que cometen los estudiantes y que está recogido por Luis Díaz Jiménez, por un profesor, un antiguo profesor, y la verdad es que hay cosas que hacen reír, que sobre todo las que tienen que ver con historia y por no llorar. Que son del tipo de las que nosotros algunas veces metemos, ¿no? Así que hablaremos de disparates. Muy bien. Pues nada, os emplazo, como siempre, a que nos escuche la gente los domingos a las 5 de la tarde, a ver si vamos saliendo ya del confinamiento y retomamos nuestro horario de las 4, los miércoles a las 9, y a vosotros dos os escucho en cuanto podamos y nos podamos ver y abrazar, aunque ahora sea en la distancia. Don Juan, don Joaquín. Juan, Rafael, nos vamos viendo, chicos. Chavalotes, cuidaros. Venga, hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Hasta luego.